Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar sobre crédito, vamos a hablar sobre el crédito formal y el crédito informal en el Perú. Esto sobre la base de un proyecto de ley de insolvencia familiar presentada por el congresista Jaime Delgado. Vamos a hablar con el señor Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, para ver un poco cuál sería el impacto de este proyecto, si es que este proyecto finalmente se llevara a la realidad y se generara una ley sobre este tema. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre la cumbre de la Alianza del Pacífico, cuál es el impacto que tiene para nuestro país, qué es lo que se ha definido en la última reunión, y para eso hemos invitado al señor Juan Mendoza, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Y en la tercera parte del programa vamos a hablar sobre un tema básicamente para empresas que tienen digamos que tienen relacionadas, vinculadas, sobre todo a nivel internacional, sobre todo en estas épocas donde las empresas peruanas están saliendo al exterior y hay también empresas de fuera que están viniendo, digamos, de países inclusive de la región masivamente al Perú para hacer negocios. Esto tiene que ver con un tema de precios de transferencia, y los precios de transferencia impactan finalmente las empresas e impactan también en la recaudación tributaria. Vamos a hablar sobre esto con Renato Vila, gerente de Advisory de PKF Perú. Así empezamos la noche de hoy con Punto Económico. Empezamos con el señor Miguel Palomino, director gerente del IPI. Vamos a hablar sobre un proyecto de ley que ha sacado el congresista Jaime Delgado sobre insolvencia familiar. ¿No puedes explicar un poco de qué se trata ese proyecto de ley? Sí, bueno, el congresista Delgado y algunos otros que han firmado también, por supuesto, han presentado un proyecto de ley donde lo que dicen buscar es proteger a familias o personas que enfrentan dificultades económicas y no pueden pagar sus deudas con el sistema financiero. Intenta darles algún tipo de protección y decir, si tú tienes problemas y has enfrentado una enfermedad, un accidente, te quedaste sin empleo, entonces los bancos no te pueden cobrar, no te pueden poner en Infocorp, no te pueden embargar, no pueden ejecutar garantías, tienen que llegar a un acuerdo contigo y tienen que llegar a un acuerdo que además no limite tu calidad de vida. La idea es proteger personas contra eventos fortuitos que no pueden hacer, que los lleven a que no puedan cumplir con sus deudas. Eso es lo que, digamos, declaradamente se busca, y lo cual sonaría a primera vista pues como razonable. Lamentablemente, entre el deseo declarado y la realidad de cómo se pone en práctica, el resultado sería muy distinto. Una ley de esa naturaleza en realidad lo que hace es deja sin acceso al crédito, directamente descalifica para tener crédito en el sistema financiero a una parte importante de la población, y sobre todo a aquella parte de la población que tiene más dificultades para acceder al crédito. ¿Por qué? ¿Por qué alguien, a ver, supongamos que yo soy una persona que no tengo, digamos, o tengo acceso al crédito restringido, no puedo, digamos, cualquier banco lo me va a dar, pero probablemente una empresa de microfinanzas que tenga una tecnología diferente de acceso hacia mí, de acercamiento hacia mí, pueda decirme, ¿sabes qué? Yo sí te voy a dar financiamiento. Si esta ley se diera, esta empresa, ¿por qué me restringiría y me dejaría de dar acceso al crédito? Bueno, una vez que ya te lo dio a ti, si tú dices, no, bueno, resulta que me enfermé y ya no puedo pagar, pues ya el crédito estuvo dado. El problema es que a la próxima vez que venga una persona a pedir un crédito y tenga características como las tuyas, porque por ejemplo en la ley dice, si tú no tienes un empleo formal, entonces tú puedes acogerte a decir que yo no puedo pagar. Lo que automáticamente hace es que la gente que no tenga un empleo formal ya no le van a dar crédito, porque cualquier persona que no tenga un empleo formal podría, según esta ley, reclamar que no tiene con qué pagar y que lo protejan. Por lo tanto, el riesgo de la entidad financiera para prestarle a este perfil de personas aumenta altísimo. Tremendamente, y por lo tanto ya no le prestan simplemente. Entonces, las personas que más problemas tienen para acceder son personas que simplemente las tachan y tú ya no calificas. De acuerdo. Asimismo, hay problemas serios. Si tú tienes un crédito y está garantizado por alguien o tiene fianza solidaria de otra persona, tú te acoges a esta protección y ya no valen las fianzas ni las garantías. Entonces, de ahora en adelante, las personas que tenían dificultades para acceder a un crédito y podían acceder con algún tipo de garantía o fianza, ya no le van a dar porque las garantías y las fianzas ya no van a valer. En la práctica has dicho, ya no sirven las garantías y fianzas. Entonces,
cualquier cantidad de gente que podía acceder al crédito con este tipo de garantías o fianzas, de nuevo, automáticamente descalificado, ya no puede acceder a ningún tipo de crédito. Eso quiere decir, por ejemplo, que una persona que de repente es informal, porque lamentablemente en nuestro país hay una gran cantidad de personas informales. Entonces, imaginemos una persona, digamos, que es informal y que es un poco complicado definir un flujo de ingresos. Y probablemente las entidades microfinancieras lo que están viendo es si es que tienen mercadería. Claro, no tiene una forma de documentar algún ingreso regular o estable. Así es, pero de repente esta persona tiene una garantía. Entonces la garantía, de cierta forma, yo le digo, señor, pero yo tengo este ingreso, la garantía está ahí de apoyo. Ya no sirve esta persona y ya no le van a dar ningún crédito. Entonces, en lugar de ayudarme a mí, en el sentido de que, oye, tengo un carro que puedo poner una garantía. Una ley como esta en la práctica lo que hace es hacerle muchísimo daño y eliminar el acceso al crédito o restringirlo severamente para muchísimas personas, sobre todo para aquellas que normalmente tendrían más problemas de acceder. Es decir, la gente de menores recursos, la gente más informal, con más dificultad para documentar los créditos y lo demás, ¿no? Ahora, y hay un tema importante detrás también, es que en el caso de los bancos, por ejemplo, o todas aquellas entidades financieras que reciben dinero del público, es el dinero del público el que hay que cuidar. O sea, si yo voy a ahorrar y me van a dar 3 o 4% al año, supongamos, en una entidad financiera, ese es mi dinero, el dinero que yo como ahorrista estoy poniendo, el dinero que, y el digamos, banco mucha gente tiene que proteger ese dinero. El dinero que ha recibido como ahorro y prestarlo razonablemente. De forma tal que sea devuelto y a mí me, digamos, claro, me dé mi y recordemos que las tasas de interés reflejan varias cosas. Por ejemplo, si yo doy un préstamo pequeño, los préstamos de microfinanzas normalmente son bastante pequeños. Estos préstamos pequeños requieren todo un trabajo de originación, seguimiento, documentación, cobranza, que es más o menos lo mismo si es un crédito de 200 que si es un crédito de 2.000. Pero el crédito de 200, que tiene el mismo costo que un crédito de 2.000, tiene por lo tanto que absorber un costo fijo mucho más alto. Entonces, la tasa de interés que yo le tengo que cobrar a un crédito pequeño es simplemente por su necesidad de absorber más costos fijos, más alta que la tasa que le cobraría a un crédito más grande. Insisto, si yo tengo que procesar, registrar, ir a cobrar, documentar créditos, eso cuesta más o menos lo mismo si tomo un crédito pequeño o 2.000. Entonces, ese costo único, que estoy inventando, de 10 soles, se lo tengo que cobrar igual al que le presto 200 que al que le cobro 2.000. Al que le cobro 2.000, ese costo no es tan grande y se licúa en una tasa de interés más baja. Pero al que le presto solo 200, por un plazo de solo 2 meses, digamos, tengo que cobrarle todo en solo 2 meses y el efecto de una tasa de interés es fuerte. La otra alternativa, ¿cuál es? Bueno, no le presto, pues. Los créditos chiquitos ya no hay. Los créditos que me cuesta documentar y buscar porque es un crédito pequeño, por ejemplo, encontrar nuevas personas, bancarizar personas que nunca han estado en el sistema financiero, eso es más costoso, es más riesgoso también. Y en el Perú, por eso, el que haya habido un sistema muy libre para que permita la bancarización, es que ha llevado a que Perú sea uno de los líderes mundiales en términos de aumento en el acceso al crédito. Perú es número 1 hoy en día en el mundo en el ambiente de microfinanzas, repetitivamente por varios años. Y hemos tenido un premio a nivel mundial en microfinanzas. La tecnología peruana en microfinanzas se exporta. Van a ser la gente que trabaja en el sector microfinanzas en el Perú, va a dar conferencias por todo el mundo porque nadie ha hecho una cosa como en el Perú. Así es. En el Perú, el año 2011, había casi un poquito menos de 1 millón de personas que tenían créditos en el sistema bancario, en la banca múltiple. Hoy día son 5.7 millones de personas casi. O sea, casi 5 millones de personas más. Hay casi 5 millones más de deudores hoy día de lo que había hace solo 11 años. Y normalmente eso no, y obviamente eso es que la mayor parte de esos 5 millones son personas que antes no tenían ningún tipo de acceso. Eso es un aumento increíble en la... digamos, no solo el acceso al crédito, sino lo que se llama la inclusión financiera. Que es algo que todos pretendemos que aumente en los próximos años. Inclusive hay un plan para la inclusión financiera. Vamos a un primer cuadro, nos traigo gentilmente algunos cuadros. Vamos, por favor, a poner el primer cuadro para tener una idea. En este primer cuadro nos muestras de cuánto es la cantidad
digamos, de personas que ahora están teniendo financiamiento en estos últimos 10 años, por favor, lo tenemos acá el cuadro en pantalla. Lo que ha pasado básicamente entonces es que, como vemos en el cuadro, son las cajas municipales, las cajas rurales, o sea, las entidades financieras dedicadas al tema de microfinanzas, las que han logrado este aumento, digamos, las que han logrado que más gente, más peruanos puedan... Sí, es largamente los créditos que más han aumentado porcentualmente y lejos son los créditos de las cajas municipales, rurales, las EPIMES, empresas financieras. Como podemos ver ahí, la banca múltiple ha aumentado muchísimo menos. Las cajas municipales han aumentado por como 12 o 13, las cajas rurales por como 9. ¿No? En promedio, las entidades microfinancieras han decuplicado, multiplicado por 10 los créditos que dan en los últimos 10 años. ¿No? Ahora, eso es importante finalmente porque a ver, voy a reformular la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante acceder al crédito o es más importante acceder a buenas condiciones crediticias? Bueno, es que eso es bien interesante. En el mercado financiero peruano es un mercado razonablemente competitivo. Uno puede ir y buscar financiamiento de diferentes bancos o cajas municipales o pymes, lo hay. En microfinanzas es un sector, un segmento muy peleado, por ejemplo. ¿No? Entonces hay competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a obtener crédito, las condiciones que yo voy a obtener en un mercado que es bastante competitivo son las condiciones a las que yo puedo esperar acceder. En función a cuán riesgoso soy, a qué capacidad de pago tengo, a qué tipo de ingresos tengo, a qué historial de crédito tengo. Entonces, las condiciones a las que yo voy a acceder son las que yo puedo justificar, porque el sistema es competitivo. Están constantemente peleando para ver quién consigue los nuevos deudores. Pero los mejores. Bueno, pero no, buscan, en general se está ampliando, porque si habían 1 millón y ahora hay casi 6 millones, obviamente ha habido una tremenda expansión del crédito y se pelean activamente nuevos deudores. El nivel de bancarización ha incrementado mucho.